¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es David Martínez. Una vez más les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula lingüística cultural de la Torre de Babel, dentro de la emisión de Desde la Estación, en donde amablemente Arturo Hernández nos da un poquito de espacio para poder platicar acerca de temas relacionados con idiomas, lingüística y cultura en general. Les doy la más cordial bienvenida y espero que el programa de esta noche sea de su agrado. Gracias. Pues bien, el tema de esta noche es un tema bastante interesante. Es el tema de cómo es que aprenden los políglotas tantos idiomas. ¿Cómo le hacen? ¿Cuál es su técnica? ¿Cuáles son sus secretos? ¿Cuáles son las habilidades que se requiere para ser un políglota? Los invito a que lo veamos. Gracias. Ahora bien, ¿qué es un políglota? Un políglota, de acuerdo a la definición que da el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es aquella persona que es versada y que puede hablar, expresarse, escuchar y escribir en varios idiomas. Así lo dice. Deja abierto lo que es el número, simplemente dice varios idiomas. Ahora bien, normalmente se considera bilingüe a una persona que habla dos idiomas, trilingüe a la que le habla tres. Y a partir de 4 o 5 tendríamos que seguir con tetralingüe, pentalingüe, etcétera. Pero por cuestiones de simplificación, sobre todo, a partir de 4 idiomas a la persona se le considera políglota. Y nos vamos a quedar con esa definición. Políglota es aquella persona que domina, que entiende 4 o más idiomas. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿qué significa a final de cuentas hablar un idioma? ¿Qué significa a final de cuentas dominar un idioma? Cuando uno puede decir, yo hablo inglés, yo hablo alemán, ¿qué estamos dando a entender por ello? Bueno, básicamente hay 4 competencias que uno debe de poder dominar para poder decir que uno habla un idioma. Estas 4 competencias son lo que sería la comprensión oral, la producción oral, la comprensión escrita, que sería leer un texto, leer un libro, y la producción escrita, es decir, el ser capaz de poder escribir en ese idioma. Entonces, si nosotros somos capaces de hablar en un idioma, si nosotros somos capaces de poder entender lo que se nos dice, si somos capaces de leer en un idioma extranjero y también somos capaces de poder escribir, eso quiere decir que podemos, entre comillas, hablar un idioma. Por supuesto, hay grados diferentes de dominio del idioma. Y esto aún en el lenguaje materno, en nuestro idioma propio, hay quienes manejan mucho mejor el español que otros, dependiendo de su grado de manejo de vocabulario, de expresión, etcétera. Pero podemos decir básicamente que si nosotros somos capaces de poder expresarnos oralmente, si nosotros podemos escuchar a un nativo parlante de un idioma y razonablemente entenderlo, si nosotros podemos leer avisos, leer textos en la calle y entenderlos, y lo más importante, si somos capaces de escribir pequeñas notas o de escribir cosas para expresarnos, entonces podemos decir que ya hablamos un idioma, que ya lo dominamos. Vamos a ver ahora ejemplos de políglotas, ejemplos de gente que domina varios, muchos idiomas.
Y básicamente lo particular, lo que me gusta de estas personas, que de hecho son youtubers también, es de que comparten realmente sus conocimientos, comparten sus experiencias. Todos sus videos son verdaderamente interesantes, amenos, fáciles de seguir. Y son gente realmente que ya tiene mucha experiencia en lo que es el aprendizaje de idiomas extranjeros. En el caso de dos de ellos, viven ya de esto, tienen sus propias compañías. En el caso de una de ellas, no, ella es publicista. Pero lo que a mí realmente me gusta es que ellos comparten de viva voz, realmente comparten de manera muy personal lo que ha sido sus experiencias, lo que han sido, lo que les ha ayudado a poder aprender tantos idiomas. Vamos a verlos, por favor. Comenzamos con Lidie Boites. Lidie Boites es una joven sudafricana. Ella trabaja como publicista y ella ha podido vivir, aunque es nacida en Sudáfrica, ella ha tenido la oportunidad de vivir en Inglaterra, en Francia, en Japón, Australia. Y lo que es sumamente interesante es de que ella realmente se interesó a ser políglota, pues no precisamente de niña, sino ya cuando era prácticamente joven universitaria. Entonces ella pues ha estado aprendiendo prácticamente un idioma cada 2 años. Ella es aproximadamente lo que aprende, un idioma cada 2 años. Ella habla un total de 12 idiomas. Habla español, francés, coreano, chino, vietnamita, etcétera. Y realmente es muy, muy ameno ver sus videos en YouTube. Yo recomiendo ampliamente que lo vean porque realmente ella es una persona con mucho carisma y sumamente sencilla. Seguimos con Lidia Machová. Lidia Machová es de origen eslovaco. Ella, de hecho, antes de ser políglota, trabajaba como intérprete. Y ella, de hecho, ha hecho mucha investigación en lo que es el campo de los mecanismos de aprendizaje, el por qué a la gente se le dificulta aprender un idioma, etcétera. Ella también habla alrededor de entre 12 y 14 idiomas. También su tasa de aprendizaje de un idioma es uno cada 2 años. Y lo que es muy interesante en ella es que ella ha profundizado mucho en lo que es la parte del tutoreo de lenguajes, lo que ella llama el language mentoring. Ella proclama mucho que realmente la motivación de aprender un idioma viene de adentro, no de afuera, y que realmente lo que uno necesita, más que tener un maestro de idiomas, es tener un coach, un mentor de idiomas. Yo en lo particular la sigo mucho en sus videos en YouTube porque realmente sí da tips muy buenos sobre cómo hacer más ameno y más interesante lo que es el aprendizaje de un idioma. Por último tenemos a el señor Steve Kaufman. Steve Kaufman, nacido en Suecia pero nacionalizado canadiense, es todo un personaje en lo que es el ámbito de los políglotas. Él nació en Suecia y en el seno de su familia se hablaban sueco y alemán. Emigra desde muy joven a lo que es Canadá junto con su familia. Sin embargo, él siendo adolescente, joven, toma una decisión muy arriesgada y decirse escaparse de su casa y toma un barco, el primero que lo admite como marinero, y se regresa a Europa, en donde llega a Inglaterra y pasa unos años. La vida de este señor realmente es súper interesante, podría ser tema de una novela, pero no nos vamos a tardar en eso. Vamos a hablar de lo que es las características lingüísticas de Steve Kaufman. Steve Kaufman habla 20 idiomas. El señor domina 20 idiomas
y aparte es consultor y dueño de una empresa que se dedica precisamente a lo que es la enseñanza de idiomas, sobre todo tendientes a hablar varios idiomas. Steve Kaufman, lo que me gusta mucho de él es que realmente es muy práctico, muy pragmático en el enfoque de cómo aprender idiomas. O sea, él a sus 70 años de edad, porque él nació en 1945, él a sus 70 años de edad todavía sigue, 75, perdón, me fallaron las cuentas, a sus 75 años continúa trabajando activamente en lo que es los idiomas. De acuerdo a Lidia Mashoa, hay 4 pilares básicos en lo que es el aprendizaje de un idioma. Por un lado, la diversión. Hay que encontrar divertido aprender un idioma. Si no es divertido para uno aprender un idioma, va a ser más difícil aprender ese idioma. Por otro lado, la cantidad. En la medida en que nosotros demos tiempo a ese idioma, vamos a poder avanzar. El que le dedica mucho tiempo va a aprender muy rápido, el que no, pues va a aprender menos, ¿verdad? Por otro lado, vendría siendo lo que es la frecuencia. Y cuando estamos hablando de aprender un idioma, la frecuencia debe ser diaria, todo el tiempo, ser constante. 10, 15, 20 minutos diarios. Ideal, perfecto. Pero si uno realmente está apasionado y quiere dominar el lenguaje en el menor tiempo posible, 1 hora, 2 horas diarias, continuas, no hay pretextos. Y por último, la sistematización. Hay muchas maneras de aprender un idioma, pero si escogemos una, debemos de ser constantes en ella, debemos de seguirla, ser sistemáticos en nuestro aprendizaje. Ahora bien, me voy a compartir, me voy a permitir compartir el siguiente decálogo de los políglotas, decálogo que precisamente también Lidia Mashoa detalla en una de sus conferencias acerca de lo que es los políglotas. Son 10, por así decirlo, puntos o creencias o mitos o ideas que hay y que sustentan lo que es el aprendizaje políglota de idiomas. Por un lado, número 1, los políglotas son gente normal, no son gente que tiene talentos especiales. De hecho, muchos políglotas se formaron después de haber asistido a una escuela convencional y de no haber, por así decirlo, dominado el idioma. Y cuando ellos deciden buscar otras maneras o alternativas de aprender un idioma, lo lograron hacer. Por otro lado, número 2, cada políglota tiene su método. En esto no hay de que por un lado mucha gente le apuesta a lo que es las flashcards, o sea, la asociación de imágenes a palabras, otros a la traducción, en fin, hay muchas maneras, cada quien tiene su método. Lo importante es seguir ese método, ser constante. Número 3, la mayor parte de los políglotas son autodidactas, ¿ok? Aprenden por su cuenta. Número 4, también relacionado con lo mismo, ellos buscan y crean sus propios materiales. Hoy en día, y gracias a la época que vivimos de internet y de redes sociales, es mucho más sencillo encontrar material didáctico para aprender un idioma, si uno lo quiere hacer por su cuenta. Por otro lado, número 5, tratan de aprender un idioma a la vez. Es decir, no se lanzan a hablar 2 idiomas al mismo tiempo, 3, aprenderlos, sino es uno a la vez. Algunos políglotas dicen que sí se puede hacer siempre y cuando los idiomas que se estén aprendiendo de manera simultánea no sean parecidos entre sí. Es decir, que si uno empieza a aprender francés e italiano al mismo tiempo, sí va a haber posibilidad de confundirse y de mezclarlos.
Pero si uno decide aprender francés y japonés al mismo tiempo, no va a haber problema debido a que son idiomas totalmente diferentes uno del otro. En el número 6 tenemos algo que caracteriza a los políglotas. Los políglotas son gente que habla mucho y escucha mucho. Son gente que les encanta hablar, les encanta pues decir cosas, pero también son buenos escuchas. Les encanta escuchar música, les encanta escuchar una serie de televisión en otro idioma, aunque ya la hayan visto en su idioma natal, para ellos es de interés el escuchar otro idioma. Por otro lado, algo que es súper importante, no tienen miedo de equivocarse, no tienen miedo de fallar. Y eso es algo que yo recalco mucho a manera personal en mis cursos. Y realmente el aprendizaje de un idioma es prueba y error, implica errores. Y lo único que se tiene que hacer es corregirlos. Punto, no pasa nada. El error verdaderamente es una fuente de aprendizaje. Entonces, los políglotas no les importa equivocarse porque saben que al fin y al cabo, al final, van a poder dominar el idioma. Por otro lado, son gente muy práctica, dominan lo que es la simplificación, tratan de hacer de ideas muy complicadas, ideas sencillas y fáciles de entender. Por otro lado, un políglota aprende en pedacitos, poquito a poquito, paso a paso. Y por último, y lo más importante, los políglotas se divierten aprendiendo. Para ellos el aprender un idioma no es una carga, es una diversión. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Quiero terminar mi presentación con una reflexión de Henry Ford que aplica muy bien para lo que es la cuestión del aprendizaje de idiomas. Esta reflexión dice así: ya sea que pienses que puedes hacer algo o que pienses que no lo puedes hacer, que no eres capaz, en ambos casos tienen razón. O sea, de nosotros depende el decidir si somos capaces de hacer algo o si no somos capaces de hacerlo. Y en ambos casos se nos da la razón. Les agradezco mucho su atención. Les deseo un excelente inicio de semana. Buenas noches. Hasta la próxima.